Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de o para la competitividad, como quiera que sea, pero es competitividad, es de eso que vamos a hablar, concepto un poco abstracto, pero que tiene aplicaciones muy concretas, que lo vivimos de manera muy concreta en el día a día en la República Dominicana. Y yo quisiera empezar por ahí, Rafael, enfocando esta entrevista un poco a explicarle a la gente qué es eso, con qué se come eso de competitividad. Porque eso lo estamos diciendo todos los días, etcétera. Pero no le hemos dicho a la gente qué es la competitividad. Mira, hay una empresa que es competitiva, muy competitiva. Es Café Santo Domingo, que es la que patrocina este espacio. Así que antes de comenzar a hablar de competitividad, venga el Café Santo Domingo, que patrocina Ojalá. Nosotros no podíamos hacer y que es parte de la marca País. De la marca País. Buenos días, ¿qué tal? Parte de la marca RD, República Dominicana. Gracias, Kenia, y gracias al Café Santo Domingo, que está aquí todos los días con nosotros. A la salud del pueblo dominicano, a la salud de todos. ¿Verdad, Rafael? Así es. Mira, antes de competitividad entrar en materia, yo quiero aprovechar para felicitarte y felicitar a Radio Televisión Dominicana por el extraordinario trabajo que están haciendo. Yo me maravillo cada vez que vengo a este canal y veo la calidad no solo de la infraestructura, sino del personal y de todo lo que ustedes han construido aquí. Creo que sin duda alguna es un orgullo de los dominicanos. Bien, o sea que estamos entrando en competitividad, ¿verdad? Está bastante competitivo. Estamos bastante Está adelante Radio Televisión Dominicana. Estamos en competitividad, yo te lo digo. Cuéntanos un poco, mira, ¿qué debe entender el pueblo dominicano por competitividad? Porque al pueblo dominicano se le lanzan las cosas así, como que lo entiende todo y como que todo está dicho y nada, no hay que explicarle nada. No, ¿qué es la competitividad? Mira, hay muchas definiciones técnicas de lo que es competitividad, pero nosotros en el gobierno dominicano preferimos utilizar una definición muy sencilla, que es competitividad es generar más oportunidades para el país y para nuestra gente, más oportunidades de empleo, más oportunidades para los exportadores, más oportunidades para los emprendedores, las pequeñas, las microempresas, más oportunidades para aquellas empresas que ya son parte de la marca País y que son de nuestros grandes orgullos, porque tenemos una visión inclusiva del trabajo con el sector empresarial, más oportunidades de diálogo público-privado para generar grandes estrategias para el desarrollo nacional, más oportunidades para la mujer emprendedora y trabajadora que necesita un clima donde pueda desarrollarse y avanzar, más oportunidades para los inversionistas extranjeros que tengan un clima de negocios mucho más favorable y que no encuentren trabas al momento de traer sus recursos y ponerlos a disposición de la producción nacional. Más oportunidades para los productores agropecuarios. Competitividad y el Consejo Nacional de Competitividad tienen un rol central dentro de las políticas del Estado Dominicano, porque es un órgano de coordinación de acciones de las distintas instancias. Tiene una particularidad, este Consejo de Competitividad es el único consejo de tipo económico que preside el propio jefe del Estado, el presidente de la República, y que además está integrado de forma mixta, porque no solo lo integran ministros, sino además empresarios designados por decreto por parte del presidente. Y en el marco de estos trabajos hemos concretado una gran alianza público-privada que se traduce en una agenda que se denomina Dominicana Competitiva y que tiene 4 pilares esenciales. El primero es facilitación de comercio o lucha contra la burocracia. El segundo es más productividad y exportaciones, una meta esencial del gobierno del presidente Medina. El tercero es innovación y este año estamos en el año de la innovación y la competitividad. Y el cuarto, que es, digamos, el objetivo de todo esto y donde se concreta la efectividad de la política económica de un gobierno, es más empleos formales de calidad, que es la gran aspiración de los dominicanos y es donde están nuestros empeños esenciales. ¿Cómo se traduce ese concepto en todo eso que tú dices? ¿Cómo traducirlo? Ya sabemos, si competitividad significa todo esto, más empleo, más oportunidades, ¿cómo se traduce? De lo conceptual a lo práctico, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo llevamos
y cómo va a ir de una cosa a la otra, de la teoría, del concepto de competitividad a esa práctica que tú has enunciado ahora mismo. Mira, eso lo hacemos de una forma muy sencilla. El Consejo Nacional de Competitividad y esta Agenda Dominicana Competitiva tiene una orientación muy práctica que se traduce en medidas específicas del gobierno dominicano que tienen por objetivo mejorar el clima de negocios y posicionarnos mejor en los índices internacionales. Medidas como cuáles. Por ejemplo, medidas, y te voy a dar algunas características antes de decirte las medidas específicas. Medidas que reduzcan, por ejemplo, plazos, que creen posibilidades y que se ejecuten rápidamente. La reducción del tiempo de constitución de compañías. República Dominicana, antes el tiempo para constituir una compañía era 16 o 17 días. Actualmente son 3 días a través de la plataforma Formalízate, donde usted puede hacer usted mismo, desde su casa, su nueva compañía, de manera totalmente digital, con pocos pasos, pero además tarda 3 días. La reducción del tiempo de los registros sanitarios. Muchas personas no lo saben, pero para poder vender un producto como este café en un supermercado o en una farmacia, en un comercio formal, necesita una autorización del Ministerio de Salud Pública que diga que ese producto no le hace daño a la salud. Eso ocurre para los cosméticos, para las bebidas, para los alimentos y para las medicinas. Entonces, ese permiso antes tardaba 2 años en ser emitidos una vez usted depositaba el expediente. Eso se redujo por disposición del Consejo de Competitividad a 35 días. Y renovar ese registro sanitario que se requiere para vender aquí y para exportar tardaba el mismo tiempo. Y por decreto del presidente, con motivo de los trabajos del Consejo de Competitividad, se redujo a 24 horas. Es decir, se reduce un plazo de 2 años que tenía que esperar un inversionista o un emprendedor a 35 días y la renovación a 1 año, a 1 día. Un cambio significativo para la gente. El tema, por ejemplo, para los exportadores. Un puerto operaba desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por disposición de decreto del presidente, como medida del Consejo de Competitividad, se amplió de 7 de la mañana a 10 de la noche. 10 de la noche. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, técnicamente lo que hicimos fue duplicar nuestra capacidad portuaria. Ahora tenemos 2 veces los puertos que antes teníamos, porque hay más tiempo para despacho. Eso significa un ahorro para los exportadores que ronda entre el 20 y el 30%, y para los importadores también. Y eso se traduce en más beneficios para nuestras empresas, pero también en menores costos para nuestros consumidores. Otra medida importante, la reducción del tiempo para la revisión de los planos en el Ministerio de Obras Públicas. Antes se tardaba aproximadamente unos 288 días. Eso fue reducido, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, a 45 días. Y ahora se van a enlazar todas las demás instituciones que participan en el proceso de emisión o de autorización de una construcción. Estamos hablando de la CAS, de Corazán en el caso de Santiago, de las EDES, del Ministerio de Turismo que da una no objeción, del Ministerio de Medio Ambiente que da una no objeción también, y de otras entidades que participan en este proceso, que pueden llegar a ser 23. Entonces, los ayuntamientos. Todo eso va a estar enlazado en una ventanilla digital y ya desde el día de hoy usted puede solicitar la autorización de sus planos en obras públicas de forma digital. Pero cuando esté lista la ventanilla única, va a poder someter todos los procedimientos a través de ella. ¿Y esto en qué se va a traducir? En reducción de tiempos y en reducción de costos y en mayor certeza para los inversionistas. Pero acabamos también, como parte de los trabajos del Consejo de Competitividad, el presidente acaba de presentar al Congreso un proyecto de ley para estandarizar los permisos de uso de suelo que emiten los ayuntamientos. Yo digo que actualmente tenemos, en cuanto a los usos de suelo, 158 en República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay 158 maneras diferentes de pedir un uso de suelo. Cada ayuntamiento tiene su propio librito. Sí. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En inseguridad, en falta en discrecionalidad, incluso, claro, en falta de transparencia y en muchísimos problemas que se presentan, que viven los inversionistas quejándose. Entonces ahora se sometió un proyecto de ley en acuerdo con FEDOMO y la Liga y el sector privado
para estandarizar todo eso a nivel nacional, establecer plazos comunes, las bases de cálculo, que actualmente no hay una base de cálculo certera, y además de todo, establecer quiénes son las autoridades responsables de la normativa municipal, que es la sala capitular, pero de otorgar los permisos de uso de suelo es la Dirección de Planeamiento Urbano y la alcaldía. Es decir, es un procedimiento administrativo de aplicar una resolución que ya fue aprobada definiendo zonas y tipos de construcciones en función de esas zonas por parte de las salas capitulares. Entonces, si te fijas, es una visión práctica completamente, que lo que busca es eliminar trabas que limitan la capacidad de inversión. Otras cosas que hemos hecho desde el Consejo de Competitividad. Lanzamos la iniciativa RD Más Simple. Si tú te fijas, aquí nos concentramos en medidas muy claras, pero teníamos que hacer una mirada amplia del Estado Dominicano que nos permitiera lanzar una política de reducción de trabas que fuera de mediano y también corto plazo, pero con una mirada de mediano plazo. Hicimos un análisis de todas las regulaciones existentes en la República Dominicana. El país no sabía la cantidad de regulaciones administrativas que habían. Analizamos primero 53 instituciones. ¿Sabes cuántas regulaciones encontramos en esas instituciones? 2.097 regulaciones. Desde las más simples hasta las más complejas. Así es. Pero de esas regulaciones... 2.000 regulaciones. 2.097. No, wow. De ahí se derivan trámites. ¿Cuántos trámites habían en esas 53 instituciones? 1.873. 500 y tantos para ciudadanos, pero 1.200 y tantos para empresas. Y entonces, además de contabilizarlo, medimos el costo social que tienen estas regulaciones. Bajo una premisa y una idea fundamental. Todo lo que se mide mejora. Y eso es importante que nuestros televidentes lo comprendan. Cuando usted mide algo, inmediatamente usted tiene la capacidad de mejorarlo. Entonces, ¿qué es el costo social? El costo social se deriva de dos cosas. Primero, el tiempo y los recursos que tiene que invertir una persona o una empresa para completar el expediente que debe depositar ante la institución pública. Y el segundo componente es el tiempo que tarda la institución pública en responder y los recursos humanos y técnicos que invierte en analizar el expediente. Eso te da el costo social, porque todo ese tiempo y ese personal es posible mediante una metodología que se definió, que es una de las mejores metodologías a nivel internacional. Es posible medir el costo que eso tiene. Entonces, identificamos y llegamos al cálculo de que todos estos trámites tienen un costo para la economía de unos 193.300 millones de pesos, lo que significa el 5.4% del Producto Interno Bruto, más que lo que dedica el gobierno dominicano a la educación, por ejemplo. Una escolar de tan extendida, que son 150 mil millones de pesos. Así es. Entonces, solamente hicimos el diagnóstico, porque este es un país muy estudiado. Entonces dicen, bueno, estamos cansados de diagnósticos. No solo presentamos el diagnóstico, sino un plan de trabajo para reducir ese costo en un 70%. Porque cuando tú mides, entonces puedes priorizar. ¿Y qué encontramos? El 60% de ese costo está en 10 trámites y el 80% de ese costo está en 88 trámites. Y las principales reguladoras son 6 instituciones. Entonces, ya se inició un plan de trabajo con unas mesas que se han establecido, donde está competitividad, el Ministerio de Administración Pública, el equipo de República Digital y la institución correspondiente, que en este caso son 37, y se van a identificar, primero, las regulaciones que crean esos trámites, eliminar los requisitos innecesarios, porque a veces pedimos cosas que el Estado no necesita para poder resolver la solicitud. Y luego, entonces, vamos a verificar los trámites y a automatizarlos. Por eso hemos dicho que RD Más Simple y el programa República Digital son dos caras de una misma moneda. Uno se encarga de hacer el trabajo de mejora regulatoria
y el otro se encarga de automatizar esos trámites para hacerle que la vida más fácil a la gente. Porque, como te decía ahorita al principio del programa, nada de esto tiene sentido si no se traduce en más oportunidades para la gente, si no le facilita la vida a la gente. Nosotros venimos de una cultura, y mucha gente podrá decir, bueno, pero toda esta burocracia se ha creado en los gobiernos, son los gobiernos los responsables. Estos son temas culturales, Ramón. Son temas culturales. Nosotros venimos de la cultura del sello y la certificación. Aquí queremos ponerle sello y certificarlo todo. Aquí hay instituciones que emiten un documento y quieren ellas mismas certificarte ese documento para que sea válido. Cuando hay una ley de comercio electrónico ya. Y eso se ha ido ensanchando. Y ahora llegó el tiempo, por disposición del presidente de la República, haciendo lo que nunca se había hecho, de tomar todo eso, reducirlo, hacerlo más fácil para la gente y poder realmente construir un Estado que sea un aliado de todos aquellos que quieren generar riqueza, que además hemos ido expandiendo, porque como ves, ahí, y como tú conoces mejor que cualquiera, hay una política de empoderamiento económico de pequeñas, medianas, microempresas, de emprendedores, y para que eso cuaje de verdad, hay que quitar las trabas que limitan esa iniciativa, ese ingenio, esa capacidad de producir ideas novedosas que tenemos los dominicanos y que son propias de nuestra idiosincrasia personal. Dos cosas. La gente, es verdad que hay una cultura del no pago de los impuestos, de que a nadie le gusta. Desde los tiempos bíblicos, eso no es de ahora tampoco. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero es que también se la pone muy difícil para pagar el impuesto. Te voy a pagar el impuesto y tengo que cumplir un rollo de cosas que mejor no pago nada. O sea, se crea también esa situación, ¿no? O sea, es tanta regulación, es tanto el trámite, es tanto el tiempo que voy a dedicar, la fila que voy a hacer, la no sé qué. O sea que es cierto, hay un costo, no solo social, sobre todo el costo económico para el Estado, que queda claro en este tipo de situaciones, porque me he topado con casos de esa naturaleza. Gente que viene de Estados Unidos, por ejemplo, y viene a hacer un problema que tiene con una herencia de una tierra, de una no sé qué, de una no sé cuánto, pero tiene que pagar, o sea, realmente se le hace, tiene que venir con tiempo, tiene que cogerse las vacaciones para eso a veces. O sea, realmente el problema regulatorio en la República Dominicana es una situación seria. Nos encanta ponérsela. Dime, en China. En China, sí, a la gente lo dice. Sí, no es que así. me la ponen en China. Sí. Yo quiero pagar, yo quiero resolver, pero me la ponen en China. Hay un temor en algunos sectores, en algunas personas con las que incluso uno habla a veces, de que acelerando tanto las cosas, queriendo hacerlas tan... No nos exponemos también, porque nos la cantamos y nos la lloramos, no nos exponemos a que, por ejemplo, el registro sanitario, porque el registro sanitario es una certificación de calidad, de inocuidad, de no sé qué. O sea, en tan poco tiempo será posible emitirlo y eso no representará un riesgo para las personas, por ejemplo. Sí, bueno, solamente hay que ver la experiencia internacional. Todos los países lo hacen en tiempos razonables. Sí. Tú vas a Estados Unidos, la FDA te da una certificación en 30 días. Te vas a Europa, es exactamente igual. ¿Quiénes son los que más tardan en emitir los registros sanitarios? Los países más subdesarrollados. Normalmente, ¿por qué? Por burocracia. Porque los análisis que hay que hacer, los procedimientos de inocuidad y todo eso, son procedimientos que ya están estandarizados, que lo hacen laboratorios que están certificados. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el trámite burocrático. El problema es el tiempo que dura el expediente para ser firmado por un funcionario o lo que tarda un funcionario que tiene el expediente en su escritorio para darle salida. Entonces, ahí es que debemos atacar. Obviamente, todos los procedimientos que haya que hacer a nivel científico deben ser hechos con el mayor rigor. Y una de las cosas que hemos buscado es mantener ese equilibrio entre la seguridad y la facilidad. Lo que no puede haber es un concepto de seguridad única y exclusivamente, porque todo esto afecta a la actividad económica. Mucha gente, normalmente no nos detenemos a reflexionar, pero el registro sanitario es la verdadera puerta de entrada a un mercado. O
O sea, un producto entra al mercado cuando tiene esa certificación del registro sanitario, si no está condenado a vivir en la informalidad. ¿Y qué significa vivir en la informalidad? Que tú estás condenado a la pobreza económica, porque la informalidad en cuanto a comercio es mucho más pequeña, tiene unos nichos muy pequeños. Entonces, ahí está la verdadera traba. Entonces, tenemos que ir creando las condiciones, y hoy la tecnología nos ayuda mucho. Mira, yo creo que el Ministerio de Salud Pública ha ido en la dirección correcta. Por ejemplo, hace pocos días se lanzó una nueva plataforma tecnológica del Ministerio de Salud Pública, y ya hoy sus registros sanitarios se lo emiten con un código QR y se lo envían por correo, y ya con eso usted tiene el aval para poder colocar sus productos, y hacia ahí debemos movernos. Entonces, de lo que se trata es de un equilibrio, pero sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente: los países avanzan en la medida en que sus economías se desarrollan. Entonces ese es el objetivo esencial. Conseguir desarrollo económico. Pero ustedes lo que están tratando es de crear también una cultura. Primero romper una y crear otra cultura. Crear, y eso toma tiempo. Así es. Toma tiempo. Y hemos hablado mucho. La gente me ha escuchado hablando de transformación cultural. Y tu pregunta y tu reflexión creo que es extraordinario, y me da la oportunidad de compartir con nuestro público este tema. La competitividad no son solo medidas gubernamentales. La competitividad es una cultura de país. Es la orientación hacia la calidad, hacia la agilidad, el sentido de urgencia, el entender los procesos comerciales y los procesos productivos. Es toda una cultura, un entorno. Y por ello, en el marco de este año de la innovación y la competitividad, hemos estado promoviendo lo que llamamos una gran transformación cultural. Suscribimos un acuerdo con el Ministerio de Educación para poner en marcha un conjunto de iniciativas donde trabajemos con los jóvenes, con los colegios, con los liceos, con las escuelas, para lograr que los valores de la competitividad y de la innovación sean transmitidos a nuestros hijos, de forma tal que puedan desarrollarse en un entorno con una nueva cultura, que suelten la cultura del sello y la certificación y pasemos a la cultura de la facilitación, de la tecnología, de la producción. Mucha gente no lo tiene tan claro, porque quizás en los años pasados nos transmitieron una visión, por ejemplo, de la agricultura, que es una visión de atraso y de pobreza. Pero la agricultura, por ejemplo, es uno de los elementos esenciales del desarrollo nacional. El 80% de los municipios de la República Dominicana son agrícolas. El 25% de las exportaciones dominicanas provienen de productos de la tierra, ya sea como productos frescos, productos congelados o productos industrializados. Y una de las cosas que debemos lograr en el marco de esta gran transformación cultural y del año de la innovación y la competitividad es la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado a la agricultura. El rediseño de un modelo educativo para promover la agricultura en el país. Tenemos que pasar de un modelo donde hay apenas un solo politécnico agrícola en la República Dominicana a un modelo donde por lo menos hayan 2 por regiones de planificación, 2 politécnicos agrícolas y agroindustriales que puedan crear las condiciones para que nuestros jóvenes desarrollen habilidades aplicadas para el desarrollo de este sector que es importantísimo y donde está gran parte del futuro en el marco de la 4ª revolución industrial. Yo vine hace poco de lo que se llama el World Agri-Tech Summit, que es un encuentro de todas las empresas a nivel agrícola, a nivel mundial, y todas las empresas tecnológicas, y donde se presentan las principales innovaciones en distintos ámbitos, en la parte genética, en la parte de gestión de las fincas, en la parte de agricultura de precisión, en la parte de gestión del clima. Todo eso es fundamental y tiene unas aplicaciones extraordinarias, y para el futuro de la República Dominicana será un componente esencial, por lo cual es una pata fundamental de todo este proceso de promoción y de promoción de esta
transformación cultural en la República Dominicana. 6 años y medio después de Danilo Medina, somos algo más competitivos, la República Dominicana. ¿Qué hemos hecho en esos 6, casi 7 años ya? Porque creo que es por primera vez que el tema se toma con la seriedad que debía tomarse, creo yo. Antes reflexionábamos, hablábamos de competitividad, pero ni siquiera el propio Consejo estaba conformado como debía ser, ni siquiera el propio Consejo. Y había otras patas que tú sabes que comenzaron a instalarse también hace relativamente poco tiempo. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo que ustedes tienen funcionando como Consejo Nacional de Competitividad? Mira, aparte de todo esto, que es algo interesantísimo, que tú acabas de decir, de todas estas regulaciones que ustedes han descubierto ahora, ¿qué hemos hecho para nosotros ir superando ya ese marco? Vi que tienes un decreto, ya un proyecto de decreto también, que hace poco pues fue entregado al presidente para que también pues eche adelante una cantidad grande de cosas que están incluidas aquí, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Mira, casualmente la semana próxima yo voy a presentar la rendición de cuentas que me manda la ley de 2 años de gestión en el Consejo de Competitividad. 2 años. 2 años que de gestión. estamos gateando, como dicen los muchachitos. Pero antes de la entrada en vigencia del Consejo, República Dominicana era muy competitiva en una serie de sectores. Y hablemos del gobierno de Danilo Medina. La revolución que ha tenido el sector turístico en la República Dominicana no tiene precedentes. Una de las primeras medidas de este gobierno fue someter una modificación de la Ley de Desarrollo Turístico de la República Dominicana, que técnicamente convirtió al territorio nacional completo y a todos sus ámbitos, a todos sus posibles polos, en lugares de desarrollo turístico. Y esto ha generado una cantidad de inversión y de construcción de habitaciones y de atracción de actores de un nuevo modelo turístico, porque el modelo turístico dominicano ya no es simplemente de sol y playa y de un turismo de baja escala. Hoy tenemos cadenas y tenemos hoteles de muy alta gama en la República Dominicana. Hoy tenemos cruceros por primera vez en la historia dominicana como una parte robusta del ingreso de visitantes a la República Dominicana. Mucho más de 1 millón de cruceristas están entrando a la República Dominicana. Pero en adición al sector turismo, hemos visto cómo el campo dominicano se ha convertido en una de las prioridades esenciales del gobierno y se han estado estimulando a través de una política de crédito intensa que ya supera los 100,000 millones de pesos en cartera, pero además con una política activa a través del banco de las visitas sorpresas y todo el enlace de la política agrícola con la política educativa a través del desayuno y el almuerzo escolar. Se han creado las bases para una expansión importante de este sector y un aumento de la productividad de estos sectores, pero también por primera vez de manera, digamos, central y con todo el impulso de la Presidencia de la República, la política de atracción de empresas de tecnología para zonas francas en ámbitos particulares como dispositivos médicos, dispositivos eléctricos, se han convertido y se han impulsado con toda la intensidad. Entonces hay un antes y un después en el desarrollo de estos sectores. ¿Qué faltaba? ¿Qué era lo que se necesitaba? Una visión integral de la competitividad que pudiera definir sectores estratégicos ya de una manera formal y sentar a todos los actores sobre la mesa y tomar medidas. Una de las cosas que se han logrado a través del Consejo de Competitividad es definir una carta de ruta para el sector industrial y para la agroindustria en la República Dominicana, que es el núcleo central de la industria dominicana. Y en estas 110 medidas que ya se han tomado en el Consejo de Competitividad, se han orientado 27 para el sector industrial, 17 para el sector turismo, 7 para el sector minería, 14 para la agricultura y las demás para las zonas francas. Entonces ya tenemos
un tablero de control completo con medidas para todos los sectores y hemos ido avanzando, eliminando trabas, creando condiciones, impulsando iniciativas que son beneficiosas para todos los sectores a cargo de instituciones particulares, porque quizás no lo dije al principio, pero es una parte muy importante de toda esta filosofía que gira alrededor del Consejo de Competitividad y que ha impulsado el presidente Medina. Y es que el Consejo de Competitividad no es una sola institución haciendo todo esto. Es el equipo de gobierno que en el marco de este Consejo, de forma colectiva, va acordando acciones y la va ejecutando. Cuando se dispone, por ejemplo, las medidas para el sector industria, no es al Consejo de Competitividad que le toca ejecutar, es al Ministerio de Industria y Comercio, es al CIRD, es al Consejo de Zonas Francas, es a Proindustria. Y los responsables son los titulares de esas entidades que se involucran personalmente en la agenda. Porque, además de todo, dentro de la filosofía de trabajo del Consejo, los agentes de cambio son los titulares de las instituciones. Hemos superado aquella visión donde los técnicos tenían el control prácticamente de los procesos de diálogo y hemos pasado a un nivel donde son los titulares de las instituciones los que asumen los compromisos y los que trabajan con el sector privado para lograr los objetivos que ya son aprobados por el Consejo. Punta Catalina nos hace más competitivos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, pero la titulación de tierra, de terreno del Estado, que era cantidad enorme de terreno informal, en posesión informal, nos hace competitivos, más competitivos, nos va haciendo más competitivos también. Es decir, esta especie de, este trabajo de formalización de todo el país, porque está lo que se ve y lo que no se ve. Los centros MIPYMES nos hacen más competitivos. Nos hacen mucho más competitivos, o sea, realmente... República Digital nos hace más competitivos. Digital, hay un trabajo en el que ustedes mismos también han estado aplicando. Visita sorpresa nos hace más competitivos. Claro. La política de crédito a las pequeñas y las medianas empresas. El problema es continuidad, Rafael. Continuidad de las cosas, continuidad de los procesos. ¿Cuán garantizada tenemos la continuidad de los procesos? De que no venga a venir ahora un... Es decir, cómo ustedes, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Competitividad, se han garantizado que esto no va a echar para atrás, que esto se va a continuar. Que no va a haber un cambio así como a veces ha habido. Es la historia de la República Dominicana, no lo estoy diciendo es porque es la historia de la República Dominicana. Cada quien que llega tiene un librito y entonces ya cada quien tiene el sueño de niño, cada quien tiene su propia... Entonces, ¿cómo nos garantizamos la continuidad de estos procesos? Hay dos conceptos básicos para eso. Uno es masa crítica y el segundo es empoderamiento. La masa crítica está en la parte privada del Consejo de Competitividad. Aquí está la grandeza del modelo. Si 9 empresarios forman parte del pleno, del comité ejecutivo, por llamarlo de alguna manera, pero 29 son parte de su consejo consultivo. La construcción de la agenda se ha hecho de la mano de esa parte del sector privado, quienes han sido actores fundamentales en su construcción. ¿Quiénes son los 9 miembros del Consejo de Competitividad de la parte privada? Felipe Vicini, Ligia Bonetti, Pedro Brache, José Miguel González Cuadra, Fernando Capellán, Fran Rainieri, Luis Molina Checar, Manuel Alejandro Grullón y Manuel Enrique Tavares, que son los presidentes, CEOs de las principales empresas o grupos económicos del país. Pero además de eso, los 29. Esa masa crítica es la cuna de la estabilidad de las conquistas que se han logrado a través del Consejo de Competitividad, digamos la cuna de la permanencia en el tiempo. Y el empoderamiento, aquí el actor clave es la ciudadanía. Por eso tú nos has visto de manera intensa, y mucha gente se sorprende, ¿por qué nosotros hablamos de competitividad en tantos foros distintos? ¿Por qué la participación en los programas? ¿Por qué visitamos las escuelas? ¿Por qué visitamos las universidades? ¿Por qué estamos en constante contacto con las universidades, las asociaciones empresariales y todos los actores de la sociedad? ¿Por qué hablamos tanto de competitividad? Porque precisamente ese empoderamiento de la ciudadanía es el garante de que esto que se ha logrado, de que estos avances que se han impulsado, de que esta visión permanezca en el tiempo.
el presidente Danilo Medina está haciendo todo lo que está en sus manos para que esto avance rápido, se consolide en el gobierno, pero a futuro, porque el país no termina ni en 4 años, ni en 8 años, ni en 10 años. Nosotros tenemos el reto de hacer que todo esto se convierta en parte integral de la acción del Estado, para que podamos llegar al preciado estado de desarrollo por el cual hemos estado luchando y al cual anhelamos desde hace mucho tiempo. República Dominicana, si toma las medidas correctas, en los próximos 15 o 20 años va a entrar en un estadio de desarrollo diferente, pero no podemos pretender que tomando medidas inadecuadas, que apostando por la inestabilidad, que politizando el país a ultranza, vamos a lograr el desarrollo de los dominicanos. Por eso yo he dicho que por encima de las diatribas políticas, de las aspiraciones personales, muchas veces egoístas de algunos dirigentes, está el país, está el desarrollo de su economía, está crear oportunidades para la gente, está trabajar con los jóvenes, con las mujeres, construir un modelo de República Dominicana de futuro. ¿Por qué? Porque estamos frente a una cuarta revolución industrial que está transformándolo todo. Nosotros tenemos que enfocarnos en tomar decisiones que nos permitan aprovechar sus oportunidades, pero también superar los retos. Uno de los retos importantes es el relativo al trabajo. Hay una serie de trabajos que van a desaparecer, pero hay otras categorías nuevas de trabajo que se van a crear. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros trabajadores, para poder insertarse en estos nuevos espacios de trabajo. Y tenemos que alinear nuestro sistema educativo para que tenga la oferta que necesita la República Dominicana. Todo eso está por encima de esas diatribas tradicionales de carácter partidista. De cualquier tipo. Sí, entonces yo creo que esa es la visión, yo estoy seguro que esa es la visión del señor presidente de la República. Ese es el espíritu que encarnan los miembros del sector privado y esta filosofía que se ha impulsado desde el Consejo de Competitividad, independientemente de quién sea su titular en el tiempo. Es lo que estamos haciendo, Rafael, lo que se está haciendo, no es lo que se va a hacer, es lo que se está haciendo, porque es que ya estamos haciendo. O sea, la realidad es que comenzó un país nuevo. Solamente con la existencia de instituciones como esta, estamos de repúblicas digitales, sabemos que hay un país nuevo. ¿Tú sabes cuántos jóvenes? Vamos construyendo ese país nuevo, y lo estamos haciendo ya, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Tú sabes cuántos jóvenes dominicanos, profesionales dominicanos formados en el exterior, tenemos en el Consejo de Competitividad? Sí. 24, con maestría fuera del país. Pero también tenemos jóvenes que se formaron aquí, profesionales de mucho tiempo también, que con muchísima experiencia, pero también tenemos personas con muchísimas potencialidades, jóvenes, recién graduados de las universidades, que han sido insertados en nuestro equipo. Y ese equipo de profesionales ha estado desarrollando un trabajo intenso, un trabajo que no cesa, que supera las responsabilidades de un horario de trabajo, por el país, por el país. Esa también, ese equipo que se ha formado, es parte del legado de estabilidad que debe tener la política de competitividad. Crítica también. Así es. Que se está construyendo. Bueno, nos quedan muchas cosas, pero no podemos agotarlo todo hoy. Gracias a Rafael Paz, director del Consejo Nacional de Competitividad. En mejores manos no podía estar el pandero, como dice el refrán. En buenas manos está el pandero. Y bueno, hay que reconocer la visión del presidente de la República. Reconocer esa visión que ha orientado siempre su pensamiento de precisamente ir creando una cultura de la competitividad de un país cada vez más competitivo. ¿Dónde está dentro de esa competitividad la marca República Dominicana? Eso es importante. La marca República Dominicana, porque está la marca cualquiera otras marcas, pero hay una marca que es República Dominicana. ¿Dónde está esa identidad? De eso vamos a hablar después. Así que gracias a Rafael Paz por estar aquí con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes, desde luego, que son los que y quienes legitiman estas conversaciones tan importantes con
su audiencia. Quédese ahí que tenemos mucho que compartir aquí en el canal 4RD. No se vaya de ahí. Tenemos la marca país. 4RD. 4RD. Muy bien. Gracias, Rafael.